1-3. Control en lazo cerrado. En comparación con el control de lazo abierto, sistemas de control realimentados. Un sistema que mantiene una relación prescrita entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia como medios de control. Se denomina sistema de control realimentado. Un ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación, midiendo la temperatura real, comparándola con la temperatura de referencia, la temperatura deseada. El termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de enfriamiento para asegurar que la temperatura de la habitación se conserve en un nivel cómodo sin considerar las condiciones externas. Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, sino que también se encuentran en diversos campos ajenos a ella. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema de control realimentado muy avanzado. Tanto la temperatura corporal como la presión sanguínea se conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De hecho, la realimentación realiza una función vital. Vuelve el cuerpo humano relativamente insensible a las perturbaciones externas, por lo cual lo habita para funcionar en forma adecuada en un ambiente cambiante. Sistema de control de lazo cerrado. Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, que puede ser la señal de salida misma o una función de la señal de salida de sus derivadas y o integrales. A fin de reducir el error y de llevar la salida de un sistema a un valor conveniente, el término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema. Sistema de control en lazo abierto. Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control se denomina sistema de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto, no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el enjuague en lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa. En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa fija. Como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración ante la presencia de perturbaciones. Un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica, el control de lazo abierto solo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida, y si no hay perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos sistemas no son de control de realimentación. Observe que cualquier sistema de control que opere con una base de tiempo en el lazo abierto, por ejemplo, el control del tránsito mediante las señales operadas con una base de tiempo en otro ejemplo, el control de lazo abierto, sistema de control en lazo cerrado en comparación con los de sistema en lazo abierto. Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de realimentación vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y a la variación internas en los parámetros del sistema. Por ejemplo, es posible usar componentes relativamente precisos y baratos para obtener el control adecuado de una placa determinada.
en tanto que hacer esto es imposible en el caso de un sistema de lazo abierto. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema de control de lazo abierto, es más fácil el desarrollar porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra parte, la estabilidad es una función principal en el sistema de control en lazo cerrado, lo cual puede conducir a corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante. Desde el- Debe señalarse que para los sistemas en los que se conocen como con anticipación las entradas y en los cuales hay perturbaciones, es aconsejable emplear un control en lazo abierto. Los sistemas de control en lazo cerrado solo tienen ventajas cuando se presentan perturbaciones imprescindibles y o variaciones imprescindibles en los componentes del sistema. Observe que la valoración de la energía de salida determina en forma parcial el costo, el peso y el tamaño de un sistema de control. La cantidad de componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es mayor que la que se emplea para un sistema de control equivalente en lazo abierto. Por tanto, el sistema de control en lazo cerrado suele tener costos y potencias más grandes. Para disminuir la energía requerida de un sistema se emplea un control en lazo abierto, cuando puede aplicarse por lo general una combinación adecuada de controles en lazo abierto y en lazo cerrado es menos costosa y ofrecerá un desempeño satisfactorio del sistema general. Diseño de los sistemas de control. Los sistemas de control actuales son por lo general no lineales. Sin embargo, es posible aproximarlos mediante modelos matemáticos lineales. Podemos usar uno o más métodos de diseño bien desarrollados. En un sentido práctico, las especificaciones de desempeño determinadas para el sistema particular sugieren cuál método usar si se presentan las especificaciones de desempeño en términos de las características de respuesta transitoria y o las medidas de desempeño en el dominio de la frecuencia. No tenemos otra opción que usar un enfoque convencional basado en los métodos del lugar geométrico y de las raíces y o la respuesta en frecuencia. Estos dos métodos se presentan en los capítulos 6 al 9. Si las especificaciones del desempeño se presentan como un índice de desempeño en términos de la variable de estado, deben usarse los enfoques de control moderno. Estos enfoques se presentan en los capítulos 11 al 13. En tanto que el diseño de un sistema de control mediante el enfoque del lugar geométrico, de las raíces y de la respuesta en frecuencia, es una tarea de la ingeniería de diseño de sistemas en el contexto de la teoría de control moderna. Métodos en el espacio de estados. Emplea formulaciones matemáticas de problema y aplica la teoría matemática para diseñar los problemas en los que el sistema puede tener entrada y salida múltiples y ser variables con el tiempo. Aplicando la teoría de control moderna, el diseñador puede iniciar a partir de un índice de desempeño junto con las restricciones impuestas en el sistema y avanzar para diseñar un sistema estable mediante un procedimiento completamente analítico. La ventaja del diseño basada en la teoría de control moderna es que permite al diseñador producir un sistema de control óptimo en relación con el índice de desempeño considerado. Los sistemas que pueden diseñarse mediante un enfoque convencional están por lo general limitados a una entrada y a una salida, y son lineales e invariables con el tiempo. El diseñador busca satisfacer todas las especificaciones de desempeño mediante la repetición estudiada de pruebas y error. Después de diseñar un sistema, el diseñador verifica si satisface todas las especificaciones de desempeño. Si no las cumple, repite el proceso de diseño, ajustando los parámetros y modificando la configuración del sistema hasta que se cumplan las especificaciones determinadas.
Aunque el diseño se basa en un procedimiento de prueba y error, el ingenio y los conocimientos del diseñador cumplen con esta función importante. En un diseño exitoso, un diseñador experimentado será capaz de diseñar un sistema aceptable sin realizar muchas pruebas. Por lo general, es conveniente que el sistema diseñado exhiba la menor cantidad posible de errores en respuesta a la señal de la entrada. A este respecto, debe ser razonable el amortiguamiento del sistema. La dinámica del sistema debe ser relativamente insensible a variaciones pequeñas en sus parámetros. Las perturbaciones no deseadas deben estar bien atenuadas. En general, la parte de alta frecuencia debe atenuarse rápido para que puedan atenuarse los ruidos de alta frecuencia, como el ruido de los tensores. Si se conoce el ruido de la frecuencia de perturbación, puede usarse filtros de ranura para atenuar estas frecuencias específicas. Si el diseño del sistema reduce a uno cuantos candidatos, pueden hacerse una elección óptima entre ellos, a partir de consideraciones como el desempeño general proyectado, el costo, el espacio y el peso. 1-5. Panorama del libro. A continuación presentaremos brevemente el orden de contenido del libro. Capítulo 1. Contiene material introductorio sobre los sistemas de control. El capítulo 2 presenta la teoría de la transformada de Laplace, necesaria para el entendimiento de la teoría del control que se presenta en el libro. El capítulo 3 aborda el modelado matemático de sistemas dinámicos mediante funciones de transferencia y ecuaciones en el espacio de estados. Este capítulo incluye el análisis de linealización de sistemas no lineales. Capítulo 4 trata de los sistemas de respuesta transitorias de sistemas de primer y segundo orden. Este capítulo también proporciona detalles de los análisis de respuesta transitoria con MATLAB. El capítulo 5 presenta primero las acciones básicas de control y después analiza los controladores neumáticos, hidráulicos y electrónicos. Asimismo, en este capítulo se refiere al criterio de estabilidad de Rawls. El capítulo 6 aporta un análisis del lugar geométrico de las raíces de los sistemas de control. Se presentan las reglas generales para desarrollar los lugares geométricos de las raíces. Se incluyen análisis detallados para graficar lugares geométricos de las raíces de MATLAB. El capítulo 7 aborda el diseño de los sistemas de control mediante los métodos del lugar geométrico de las raíces. Especialmente se analizan los detalles, los enfoques del lugar geométrico de las raíces para diseñar los compensadores de adelanto, atraso y adelanto-atraso. El capítulo 8 ofrece el análisis de respuesta en frecuencia de los sistemas de control. Se revisan las trazadas de Bode, las trazadas polares y criterios de estabilidad, Nikis, y la respuesta de frecuencia de lazo cerrado. Capítulo 9. Se dedica al diseño de sistemas de control mediante el enfoque en la respuesta en frecuencia. Aquí se usan las trazadas de Bode para diseñar compensadores de adelanto, de atraso y de adelanto-atraso. En el capítulo 10 trata de los controles PID básicos y modificados, los temas que se incluyen en las reglas para sintonizar los controladores PID, las modificaciones de esquemas de control PID, el control con 2 grados de libertad y consideraciones de diseño para el control robusto. Capítulo 11 presenta el material básico para el análisis de espacio de los estados de sistemas de control. Se deriva la solución de las ecuaciones de estado en variables.
invariantes con el tiempo y se analizan conceptos